Hoy vamos a hablar, como os estaba diciendo, de corriente eléctrica, de circuitos de corriente continua y corriente alterna. Para eso, pues eso ya acabo de decir, necesitamos ver qué es lo que ocurre con la corriente eléctrica. Como acabo de decir, por ejemplo, lo tenéis, lo que voy a contar yo, o intentar contar lo mejor posible en el tema 4. Bien, pues vamos a por ello. Aquí lo tenéis en Moodle, lo que yo agrupo en el último capítulo, en el tema 6. Ahora lo que vamos a tener es, vamos a unir diferentes elementos, baterías, condensadores, ya hablaremos un poco más de eso, bobinas, con cables. Vamos a someterlos a una diferencia de potencial por medio de un generador de corriente continua y de corriente alterna, y vamos entonces, lo que vamos a hacer es poner en marcha, vamos a mover portadores de carga a lo largo de un circuito. Y lo que queremos naturalmente es saber, si nosotros nos dicen como datos cómo está construido el circuito, lo que queremos es saber todo acerca del circuito, qué corriente pasa por cada elemento del circuito, por cada rama, por cada malla del circuito, cuáles son las diferencias de potencial entre elementos, entre extremos entre dos puntos diferentes de ese circuito. Que lo que nosotros queremos es determinar el comportamiento del circuito. Para ello, pues, naturalmente lo que vamos a tener es que describir de alguna manera matemáticamente ese comportamiento. Resolución matemática ¿de qué? Por medio de las ecuaciones que describen es decir, que nuestro primer paso es encontrar naturalmente cuáles son esas ecuaciones. Una vez que las tengamos, ver de qué tipo son. Ahí dependerá de si es un circuito de corriente continua o es un circuito de corriente alterna. Entonces son ecuaciones en ambas situaciones, pero en el segundo, en las de corriente alterna, pues nos vamos a encontrar otra vez con ecuaciones con derivadas, es decir, que habrá magnitudes físicas, la intensidad de corriente, que entrará ahí como la propia función, la intensidad, pero también con sus derivadas. Es decir, que serán ecuaciones diferenciales. Es decir, en el caso de corriente continua simplemente van a ser sistemas de ecuaciones lineales. Tendremos que encontrar las ecuaciones. Ya veremos, o sea, esto que estoy diciendo es ya lo veremos, lineales, corriente continua, ¿no? Diferenciales también lineales en corriente alterna. Y una vez que las tengamos, pues el problema es ya matemático de resolverlas.
la resolución. La resolución a mano, en ambos casos va a tener siempre solución, tanto un sistema de ecuaciones lineales como un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, siempre va a haber soluciones. Es decir, que ahí no va a haber, es decir, bueno, habrá veces que sí y a veces que no. No, siempre va a haber. Pero aún así es bastante más fácil resolverlo con ayuda del ordenador si uno lo tiene a mano, sobre todo si uno está pensando en que es un sistema a lo mejor de cientos de ecuaciones lineales. Entonces, ya ahí no. O ya simplemente con unas cuantas se complica la cosa. La resolución del sistema de ecuaciones. Por ejemplo, en un sistema de ecuaciones lineales, pues aplicando el método de Cramer o el método que os guste más. Bien. Vale, ¿y cómo encontramos estas ecuaciones? Esto es lo que uno diría. Parece que todo esto es matemáticas ya, pero estamos en física. Claro, el problema fundamental es encontrar estas ecuaciones. ¿A partir de qué? De las leyes físicas correspondientes. Es decir, que las leyes físicas lo que van a tener es una expresión matemática, también aquí en este problema, y luego pues habrá que resolverlo. Entonces, vamos a ver cuáles son las leyes físicas que describen el comportamiento de los circuitos. Como diríamos, ya cuando venís aquí habéis visto, incluso habéis aplicado, que en este caso las leyes que vamos a ver, ¿no? Son las reglas, leyes, lemas de Kirchhoff, ¿no? Da igual. Como sabéis, hay de dos tipos, y ya os he comentado también yo, de los nudos y de las mallas. O sea que esto ya no soy yo el primero que os lo ha contado, que lo ha mencionado aquí en esta... Ya sabéis algo de esto, pero mi objetivo es uno igual. No son difíciles, ¿no? Mi objetivo va más allá. Mi objetivo no es que sepáis que es importante ponerlo en práctica. Uno no se va a preguntar a la hora de ponerlo en práctica, joder, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son? Eso es cierto. Pero es que en mi asignatura fundamental el objetivo es que sepáis de dónde vienen. No solo que quizás en casos sencillos las sepáis aplicar y en casos más complejos en otras asignaturas, sino de dónde salen estos. O sea, que uno parece cuando dice, anda, pues le suena lo de Kirchhoff, otras leyes más que me tengo que aprender de memoria. No, en absoluto. En absoluto. Esto tiene un origen o tienen una base y están reflejadas o están dentro, están contenidas, mejor dicho, en las leyes fundamentales de la asignatura de Física 2 de electromagnetismo que dije yo casi desde el primer día. Aquí se va a tratar de las leyes de Maxwell, que son 4 y esas describen toda nuestra asignatura, sí. ¿Y hay que poner después de hacer antes de leyes? Lemas. Lemas. Sí, porque a veces uno lee en los libros los lemas de Kirchhoff. Da igual, ¿qué más me da la regla de Kirchhoff? Lema, la ley. Vale, no os extrañe si en vez de oír ley oís regla. Bueno, estaba diciendo pues, si yo he dicho que el electromagnetismo está completamente descrito por las leyes de Maxwell, o sea que lo fundamental es las leyes de Maxwell,
Efectivamente, estas, las leyes de Kirchhoff, no pueden ser algo diferente, sino que el problema será cómo de las leyes de Maxwell nosotros obtenemos las leyes de Kirchhoff, o si uno conoce cuáles son, cómo se puede deducir a partir de las leyes de Maxwell esa regla de los nudos y esa regla de las mallas de Kirchhoff para los circuitos. Incluso una cosa todavía más, porque aquí he escrito fundamental, todavía más importante, porque las leyes de Maxwell sí describen el electromagnetismo, pero hay leyes todavía más generales que describen digamos, principios fundamentales en la física, como son pues, de los que he hablado, ¿no? La conservación de masa, conservación de carga neta, conservación de la energía. Esas están contenidas en las leyes de Maxwell y, por supuesto, se reflejan en las leyes de Kirchhoff, que ahí hay principios fundamentales, principios básicos en la física que también, ¿no? Estamos hablando de física clásica. Cuando he dicho conservación de masa, ¿no? Estamos jugando el juego en física clásica. De carga neta, el principio, es decir, que si tú creas cargas tienen que ser a pares, positivas y negativas, principio de conservación de la energía. Estos son principios de masa, principios fundamentales que no solo se aplican en el electromagnetismo, sino en cualquier parte de la física. O sea que uno podría pensar que todavía más fundamental que las leyes de Maxwell son. Muy bien, genial. ¿Qué nos dicen así por recordar las reglas de Kirchhoff de los nodos? ¿No? Que si tenemos varios cables o un punto en un circuito donde confluyen varios elementos, pues entonces que la suma de las intensidades de las corrientes que fluyen hacia ese nudo tiene que ser 0, dándole naturalmente el signo correspondiente, el convenio que uno considere, si entran positivas y si salen negativas, tiene que ser. Eso no es nada más que principio de conservación de carga neta aplicado en los circuitos. Aunque nada impide que la suma de las intensidades de corriente que fluyen hacia un nudo sea distinta de 0, si uno lo piensa. Ahí ya uno tiene que pensar cómo funcionan los circuitos, es decir, que tendré que decir algo más acerca de eso, ¿no? Lo único, si la suma de las intensidades es distinta de 0, entonces la carga se está acumulando o la densidad de carga en el nudo está aumentando o disminuyendo. Eso es lo que me está diciendo. Lo que pasa es que en los circuitos, efectivamente, esa situación no se va a dar o se va a dar en tiempos tan pequeños que se va a reorganizar inmediatamente las corrientes para que se cumpla la regla de Kirchhoff de los nudos que ya conocéis. O sea que la regla de Kirchhoff de los nudos no es nada más que principio de conservación de carga, mientras que de las mallas, una malla, primero hay que saber que una malla es un camino. Es un camino cerrado. Es decir, que hablar de mallas en un circuito es buscar caminos, que yo empiezo en un punto del circuito y vuelvo al mismo punto. Entonces un circuito va a tener, hombre, como mínimo un circuito tiene que tener una malla. Puede no tener ningún nudo, ¿de acuerdo? Si uno está pensando como nudo un punto en el espacio, un punto en el circuito, una zona del circuito donde confluyen más de 2 elementos. Porque claro, si uno está pensando donde confluyen 2, entonces podemos poner nudos donde nos dé la gana. Eso es cierto.
Pero bueno, tal como uno piensa en los nudos, un circuito puede ser muy sencillo, efectivamente no puede estar sin nudos, uno con una batería, una resistencia. Esto es un esquema, esto es una representación esquemática de la realidad, que funciona bastante bien. ¿Qué es esquemático? Pues que estoy, digamos, representando la resistencia en toda una malla del circuito por este elemento que ya conocéis. Pero realmente la resistencia está repartida todo a lo largo de lo que es el camino. Esto sería solo un camino, un circuito, lo más sencillo posible, una malla sin nudos. Una batería y una resistencia. Entonces, por aquí va a fluir corriente, intensidad de corriente. Bien, esto no es nada más que un reflejo, una aplicación del principio de conservación de la energía en el circuito. Vale. Bueno, pero alguno de vosotros también me diría, yo en los circuitos hasta ahora también he aplicado una ley, ¿no?, que es la ley de Ohm. ¿No?, que me relaciona las corrientes con las caídas de potencial o con las diferencias de potencial. En un elemento del circuito. Bueno, o sea que también veremos esto. De hecho, pues eso, ¿no?, os lo sabéis, V igual a I por R, ¿no? La relación es lineal a través de la resistencia. Bueno, pues yo os voy a dar la ley de Ohm de verdad. Y no es la forma esta. La ley de Ohm de verdad tiene otra forma, que es más básica y que naturalmente se deduce esta otra a partir de la básica. Es decir, que conmigo vais a ver la ley de Ohm como Dios manda. Pero tanto por empezar ya concretando en algo, tanto en las leyes de Kirchhoff como en la ley de Ohm, lo más básico es entender el movimiento de las cargas a lo largo del circuito. Entonces vamos a enlazar ahí. La corriente eléctrica, de la cual ya he hablado, no es nada nuevo. Vamos a ver. Cargas. Cuando uno habla de corriente eléctrica, está pensando de que tiene cargas, portadores de carga en el espacio que se están moviendo con una determinada velocidad, y que si a mí me preguntan cuál es el flujo ¿no?, cuánta carga está pasando por unidad de tiempo a través de una superficie imaginaria, la que yo me estoy imaginando, pues eso es lo que definimos como corriente eléctrica, es decir, que es el concepto físico del flujo de una magnitud vectorial, que era la densidad de corriente. Hoy lo voy a repetir. Pero bueno, si tenemos cargas eléctricas en movimiento, es decir, es que tenemos esa posibilidad de que hay cargas libres. Bueno, aparte de esto, ya me voy a estar pensando y voy a hablar de cargas libres en qué tipo de materiales, en materiales conductores, es decir, en materiales metálicos, en metales. Hay otro tipo de materiales semiconductores que de esos no me voy a ocupar. O sea que hoy voy a hablar de qué es lo que ocurre en los metales con las cargas, pero aparte de eso hay que tener en cuenta que uno tiene corrientes eléctricas, fuera puede tener una corriente eléctrica si uno tiene, por ejemplo, un plasma o crea iones, por ejemplo, en un tubo de rayos catódicos, uno está arrancando electrones, ¿no?, de un metal y los somete a una diferencia de potencial, los acelera de tal manera que adquieren una velocidad, y entonces en el vacío esos electrones dentro del tubo se mueven. Por supuesto, eso constituye también una corriente eléctrica. No se mueven dentro de un material conductor, sino que en el vacío, pero eso también es una corriente eléctrica. Claro, o sea que si uno piensa solo en circuitos, corriente, tiene que haber un metal, está muy equivocado. Cargas eléctricas. Pero yo me voy a centrar en lo que ocurre ahora mismo
en materiales conductores, en los que dispongo, aquí disponemos de cargas, de electrones libres, al ser. Voy a ponerlo también, porque esto lo digo a veces, portadores libres. Es decir que una parte de los electrones de los átomos no pertenecen a un átomo en concreto, en las últimas capas, sino que se puede mover a lo largo de la red metálica, se puede mover libremente, siempre y cuando, claro, haya algo que los haga moverse. Esa va a ser la pregunta que nos vamos. ¿Cómo logro yo mover esos electrones, los libres, no los ligados, a lo largo de la red? Pues tendré que aplicar un campo eléctrico. Vamos a... Ya sé que van a ser electrones, pero lo voy a denotar con cada portador y voy a pensar que se trata de un problema en el que el tipo de los portadores es solo uno, por eso estoy hablando electrones en este caso. Pero naturalmente las corrientes eléctricas, si hay diferentes tipos de portadores, cada uno tendría su carga, tendría que estudiarlo conjuntamente para... No es complicado, si uno lo entiende para uno, pasar a varios, no hay ningún problema. Vale, de acuerdo. Entonces, vamos a considerar por aquí, por ejemplo, un trozo de material conductor, como es este. Y aquí pues tengo mis electrones libres, mis portadores de carga, y ahora los quiero mover a través de este cuerpo, y para ello lo que hago es simplemente aplicar o creo un campo eléctrico dentro del conductor. Entonces digo, bueno, pues si inicialmente, supongamos, estoy dando una explicación clásica de lo que está ocurriendo ahí, que funciona bastante bien, salvo que uno empiece a hacer cosas raras, por ejemplo, enfriar a temperaturas increíblemente bajas, pues entonces se encuentra uno con los límites de la física clásica y empiezan a aparecer fenómenos que no se explican a no ser que pases realmente a la física de verdad, que es la cuántica. Hablando de eso, ayer, por ejemplo, ya vi un experimento que va a costar, me parece, creo que costaba unos 83 millones de euros o de dólares, ya nunca me acuerdo de dólares, me imagino, porque lo vi en Nature. Se va a lanzar ahora a la Estación Espacial Orbital una especie de una caja en la cual van a meter lo que se conoce como un condensado de Bose-Einstein. Eso es cuando tienes un número de átomos que los enfrías y a unas temperaturas suficientemente bajas de tal manera que entonces se comportan como si estuviesen acoplados todos al movimiento. Eso se le llama un condensado de Bose-Einstein. Es un tipo, pero para que, digamos, se comporten de una manera como si fuese un solo ente, tienen que ser temperaturas muy bajas. Bueno, lo bonito es, naturalmente, que cómo logras esas temperaturas tan bajas. Con láseres. Es decir, la temperatura no es nada más que una manifestación de la energía cinética o la energía de rotación o de vibración, ¿no? de los átomos, de las partículas que conforman los cuerpos. Entonces, para bajar la temperatura hay que pararlos. ¿Entendido? ¿Cómo se paran? Bueno, se paran si tú tienes realmente en un frigorífico, estás pensando en un frigorífico. Pues lo que está pasando es que esos átomos chocan contra las paredes del frigorífico, que están a menor temperatura, y ceden una parte del momento lineal, de la energía cinética, a los átomos, las moléculas de la pared del frigorífico. De tal manera que entonces baja su temperatura y naturalmente tienes que extraer de alguna manera, porque lo otro ha ganado temperatura, tienes que extraer con el motor correspondiente, el método correspondiente. Pero cuando uno quiere bajar las temperaturas mucho, eso ya no es posible, esos métodos. Entonces lo que haces es, con láseres que vienen desde todas las direcciones, desde varias direcciones del espacio, es frenar con fotones, porque eso también tiene momento lineal, es frenar
esos átomos. Claro, frenarlos y mantenerlos en el, iba a decir en el aire, en el vacío. ¿Por qué se va a hacer en la Estación Espacial Orbital? Por la gravedad. Porque claro, cuando uno para, ahí ya cualquier efecto, por lo más pequeño que sea, digamos, entonces se han hecho, bueno, primero, si lo haces así puedes lograr y se van a alcanzar temperaturas de billonésima de Kelvin. Por eso va a costar la broma unos 100 millones de dólares. ¿De acuerdo? Lanzar eso. ¿Se ha hecho en la Tierra? Hombre, digamos, tú lo que quieres es ver, estudiar el comportamiento de esas cosas tan raras, ¿no? Esas temperaturas. Necesitas un poco de tiempo para medir. Hay fenómenos que son muy rápidos, pero necesitas tiempo. Entonces, en la Tierra, ¿cómo logras unos segundos que no haya gravedad? Pues, hombre, se ha hecho experimentos de esos en aviones con tiro parabólico, es decir, que paras el motor, o, por ejemplo, hay tubos, hay ascensores, por así decirlo, de caída libre, en los cuales tienen una altura lo suficientemente alta para que tengan unos 10 segundos de caída libre. Durante esos 10 segundos da tiempo para estudiar incluso esos condensados, iba a decir, esa leche condensada. Pero bueno, es poco tiempo, entonces por eso se va a mandar al... Y ya digo, va a ser temperaturas, es decir, lo que se va dentro de unos días, no sé exactamente cuándo lo van a lanzar, pronto, va a ser la temperatura más baja jamás medida en cualquier lugar del universo. He dicho medida, no quiero decir que no la haya, es decir, que con los medios que tenemos de detección de lo que ocurre en el universo, que ya nos hemos gastado una pasta, ¿de acuerdo? Ahí se va a conseguir temperaturas todavía más bajas. ¿De qué orden? Cuando uno lee la noticia en inglés, lee trillonésimas de Kelvin, pero claro, hay que pensar que está uno hablando y escribiendo en inglés, y eso corresponde a billonésimas en español y en otros idiomas, ¿de acuerdo? O sea, que no se os olvide, si lo leéis del inglés y veis trillonésima, cuidado, pasarlo, que eso es un error típico de ingeniero. No me hagáis esas cosas, y si lo hacéis, luego, y os pillan, no digáis que os he dado yo clase, ¿vale? Muy bien, o sea que es muy bonito. Problema bastante bonito. ¿Cómo se aplican los láseres para... O sea, en el Nature se ven noticias de esas, cómo impresionar a los alumnos. Esa es la temperatura. ¿Cómo lograr un calentador de agua el más rápido del mundo? Bueno, con láseres en rayos X. Bueno, no me acuerdo de cuánto tiempo, era una fracción que ya no me acuerdo el orden de magnitud, la fracción de segundo en la cual logras calentar algo a un plasma, y, bueno, los científicos, para llamar más la atención, el calentador de agua más rápido, ¿no? Tenéis a lo mejor en casa para haceros un té y eso, un calentador de estos eléctricos, bueno, pues eso calienta todavía bastante más rápido. Cosas de esas. En láseres, porque eso es un láser de rayos X. Esos los utilizan, y hay mucha investigación sobre todo para la defensa antimisiles. Porque claro, tú necesitas sacudirle al misil que lo rompas o lo hagas estallar, lo rompas, pero claro, fijaos que es muy difícil, van a 10.000 kilómetros por hora esos bichos, de ese orden, es decir, que tienes una fracción de segundo para darle y darle bien. Entonces necesitas un láser muy potente, láseres de rayos X, por ejemplo. Por eso es investigación bastante... pero también, por ejemplo, fijaos qué utilidad se le da a todas esas, lo de los láseres, jopelines, en fusión nuclear, ya que estáis en energía, sois ingenieros de la energía, pues para la fusión y la simulación de explosiones atómicas, eso lo hacen los estadounidenses, precisamente con láseres, por confinamiento inercial se le llama, una cosa parecida. Bueno, bromas físicas de ese... Nosotros estamos con esto, ya me he ido demasiado lejos. Aplico un campo eléctrico dentro del conductor para, pues, por ejemplo, ahí. Voy a ponerlo sencillo. Dentro del conductor, suponed, hasta nuevo aviso de que el campo eléctrico es uniforme. ¿Vale? Uniforme y estacionario.
Decir estacionario es que no cambia en el tiempo. Decir uniforme es que en cualquier instante de tiempo tiene el mismo valor en cualquier punto del espacio. O sea, que no confundáis lo de estacionario y uniforme. O sea, puede ser uniforme, pero no ser estacionario. Y puede ser estacionario y no ser uniforme. Esto es espacial, esto es temporal. Pero nosotros estamos con ambas cosas. Eso quiere decir que entonces aquí tengo este campo eléctrico sobre cada portador de carga, el mismo. Y ahora me pregunto, si las condiciones iniciales en el problema, porque esto es un problema para entender la corriente eléctrica, es decir, para entender la ley de Ohm, uno necesita saber mecánica, dinámica, no estática, dinámica. Es decir, la segunda ley de Newton. Pues yo me digo, condiciones iniciales, los portadores supongamos que están, o me voy a fijar en uno, tiene velocidad cero. Le aplico, creo el campo eléctrico, se lo aplico, está aplicado sobre, y entonces, ¿qué experimenta? Una fuerza. ¿Y cuál es la fuerza que experimenta ese portador de carga? Olvidaos de esa fuerza va a ser tan grande que las otras fuerzas, por ejemplo, la gravitatoria, son despreciables. Solo tenemos esa como fuerza neta, entonces, naturalmente, saber qué es lo que va a ocurrir, cómo se va a mover, es aplicar la segunda ley de Newton a ese portador, a ese cuerpo, F igual a m por A. Si sé cómo es la fuerza que ejerce el campo, pues ya tengo la aceleración. Movimiento del portador. Descrito por la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la fuerza? Bien sencillo. Si el campo eléctrico es E y está aplicado sobre Q, Q por E. Es decir, que de estas dos cosas yo tendré Q por E es igual a m por A, es decir, que la aceleración que experimenta es Qm. Bien, o sea que es acelerado y no hay nada en el... Fijaos que es un portador de carga libre, se está moviendo en una red, que es una red, pues por ejemplo tenéis aquí una red, son redes cristalinas, es decir que los iones están repartidos, están distribuidos de forma repetitiva en el espacio. Eso, ¿no? Hay diferentes tipos de redes cristalinas, cúbicas, hexagonales, etcétera, etcétera. Eso en cristalografía os lo dice. Que si es cúbica centrada en el cuerpo, cúbica tal, cúbica cual. Bueno, pero por aquí es por donde tengo yo realmente el portador, ¿no? Pues lo que se puede mover. Entonces, entre medias tengo vacío. Eso quiere decir que se está moviendo con un movimiento uniformemente acelerado. ¿En qué momento yo he hecho aquí, cuando he puesto eso, uso de las condiciones que he dicho acerca del campo eléctrico? Yo hago una afirmación, o sea, uno puede explicar esto, pasar por ahí y decir, yo digo, tengo la aceleración es tal, es un movimiento uniforme, y quedarme tan pancho. A ver si me entendéis. Vosotros os lo aprendéis, pero resulta que depende de las condiciones del problema, eso no tiene por qué ser así. Por eso hago esas sonrisas a veces que veo, ¿no? Esa existencia, y es verdad que pierdo el tiempo, pero a lo mejor soy muy pesado, lo siento. Es decir, es un campo uniforme y estacionario, que es uniforme, que es estacionario. Si yo no hubiese dicho esto ya me tendríais que estar corrigiendo. Esto estaría mal. Claro, porque si se está moviendo de aquí a aquí,
La fuerza aquí sería una, Q por E, aquí sería Q por E, pero si no es el mismo E, por lo tanto es otra aceleración diferente, por lo tanto no es un movimiento uniforme. Para eso hay que saber que es un movimiento uniformemente acelerado. Claro, efectivamente. Aceleración constante, siempre la misma aceleración. Entonces, en ese caso no sería. Por eso necesito que sea, tanto en el espacio como en el tiempo, que sea estacionario y uniforme. Igual siempre, el campo eléctrico. Entonces sí, entonces ya no tengo ningún problema. A es un movimiento constante para cada partícula, movimiento uniformemente acelerado. Bueno, tendré mala suerte, y por ejemplo para este, si la aceleración, fijaos que parte del reposo, si el vector campo eléctrico va así, la aceleración va en ese sentido, es un movimiento rectilíneo con aceleración constante. Y tiene mala suerte y se encuentra con uno de los iones, uno de los nodos de la red cristalina. Claro, tiene muchísima más masa. Eso significa que choca, la masa de esto es... y cede, bueno, ahí puede pasar, depende de cómo choque. Uno realmente es una forma muy sencilla de explicarlo. Supongamos que en el choque pierde toda su energía cinética, es decir, cede todo su momento lineal al nodo este. Naturalmente este empieza a vibrar un poco más fuerte, porque no se puede desplazar. ¿Eso en qué se manifiesta? Naturalmente en que la temperatura aumenta. Es decir, que si tú agarras el cable lo notas más caliente. Eso es lo que significa. Bueno, pero entonces ahora la condición es, en este modelo sencillo es, se encuentra después de, naturalmente necesitará un tiempo característico para encontrar, a veces está más cerca, a veces está más lejos. Cuando hablo de un tiempo característico, tau, significa un tiempo promedio. Es el tiempo promedio en el cual los portadores libres de carga pues, se mueven libremente sin chocar. El tiempo promedio que tardan en chocar los portadores. Tiempo característico entre choques. Si he dicho que choca y cede toda su energía cinética, pues luego, naturalmente, después del choque, pues se encuentra otra vez con la condición inicial de parado. Y volveríamos a tener lo mismo, una y otra vez. Y ahora yo me pregunto, vale, si yo lo que estoy buscando es el flujo, medir cuánta carga está atravesando, por ejemplo, esta superficie S, pues necesitaré saber cómo es la velocidad de los portadores de carga. Claro, ahí uno dice, depende de cómo pilles a cada portador, si está parado o si tiene la velocidad máxima, pues naturalmente es diferente. Pero como tenemos tantos portadores de carga, simplemente necesitaremos hallar la velocidad promedio. Si yo logro determinar la velocidad promedio de los portadores, pues entonces puedo suponer que todos los portadores se mueven con esa velocidad promedio que recibe un nombre que es la velocidad de desplazamiento. Es decir, que vamos a buscar cuál es la velocidad promedio. Miguel, ¿y cuando las cargas que chocan con los patines se desprecian al calcular el flujo? No, eso, yo estoy poniendo la superficie y lo que estoy diciendo es, fíjate que las cargas, los iones en los nodos, esos no se mueven, o sea que esos no contribuyen al flujo, lo único que van a ser son los portadores libres de carga. Eso quiere decir que lo único en lo que me tengo que fijar es cuál es la velocidad de los portadores a través de esa superficie imaginaria. ¿No? Pero habrá algunos que estén atravesando esa superficie con una velocidad y otros con otra. ¿Vale? Ese es el problema. Entonces, ¿cómo puedo llegar a obtener eso que en principio es complejo? No tienes ningún problema, no es difícil, simplemente piensa en que tienes que hallar la velocidad promedio de los portadores de carga. Velocidad promedio y esto recibe el nombre, ya he dicho, antes de que se me olvide, la velocidad de desplazamiento. V sub. Si hubiese diferentes tipos de portadores, entonces cada uno tendría su velocidad característica de desplazamiento. Pero como solo tengo uno, o sea que tengo Q,
Bueno, vamos a ver cuánto vale este VD. Si estoy diciendo es el movimiento que parte de 0, se mueve un movimiento uniformemente acelerado, choca ahí, ¿cuál es la velocidad máxima en el choque? El promedio será justo la mitad de esa velocidad máxima, porque es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, esa velocidad máxima antes del choque, ¿cuál va a ser? Uno dice, anda, ¿cómo eran las fórmulas de memoria? V igual a V sub 0 más la aceleración por el tiempo. En un movimiento rectilíneo. ¿No? Bueno. 0. Ya, pero resulta que aquí lo que tengo es que el tiempo que ha tardado en chocar es tau. Lo llamo tau. Es decir, que tendremos una velocidad promedio, o sea que tenemos aquí A por tau. La velocidad de desplazamiento promedio será 1/2 de A por tau. Pero la aceleración, ¿cuánto valía la aceleración? Había dicho que la aceleración era Q dividido por M por E, ¿no? Es decir, que tenemos aquí Q, Q dividido por M por tau por E. Esa es la velocidad promedio con la que se están moviendo los portadores. Y ahora ya puedo pensar que estoy en el problema de tengo un montón de portadores de carga, todos se mueven con la misma velocidad. Etcétera. Y ahora digo, ¿cuántos atravesarán, por ejemplo, esta superficie imaginaria S? Eso es la corriente. ¿Cuánta carga atraviesa esa superficie por unidad de tiempo? Hombre, ahí uno ve naturalmente que dice, depende de cómo orientes la superficie respecto a la velocidad de desplazamiento, ¿no? Por eso aquí el concepto es el flujo, es el producto escalar de dos vectores. ¿Cuál es un vector? Bueno, para una carga tenemos Q, la carga, ¿no? Si tengo, me falta un dato, ahí uno tendría que decir, oye, dependerá, Miguel, de cómo es esa densidad de portadores. ¿Cuántos portadores por unidad de volumen? Efectivamente, eso también te lo da el tipo de metal. Es decir, que necesito un dato que es el número de portadores de cargas libres por unidad de volumen. Unidad de volumen. No es muy difícil. Si, por ejemplo, en el cobre, pensad lo siguiente, ¿qué información necesito? Pues, ¿cómo es la densidad del cobre? ¿Entendéis? ¿Cuál es el peso molecular del cobre? ¿Con cuántos electrones cada átomo de cobre contribuye? Si contribuye con 1, pues entonces ya este N está chupado de calcular. Pensad sobre ese problema. Bueno, pues si yo digo, pues el metal que tengo es cobre. Pues, ¿cómo es la densidad? ¿Cómo es el peso molecular? ¿Cómo es? Y que os digo, naturalmente, que contribuye con un electrón. El cobre, de todos los que tiene, uno lo suelta y es comunitario para todos. Entonces, ¿cuál sería ese? Como ejercicio, así para que penséis sobre esto. Vale, tenemos esto como dato adicional.
Entonces tendremos, naturalmente, este n, la carga de cada portador, Vd, multiplicado escalarmente. Si es una superficie que es plana, pues entonces naturalmente tendré aquí un n, que es el vector normal, en todos los puntos es el mismo n, es decir, que tendría el área por n. Si es una superficie infinitesimal, pues entonces naturalmente trabajo con un diferencial de S. Es decir, que si es infinitesimal tendría si quiero para todos los puntos de... O sea, es una superficie curvada en el espacio, naturalmente entonces necesito hacer esa integral en S, y esto no es nada más que el flujo. Esta es la corriente eléctrica. Es decir, que nosotros podemos definir lo que se conoce este vector J mayúscula como N, Q, V. Si uno está pensando en... Esto es, fijaos, pensando lo que ocurre. Las cargas son electrones, o son puntuales, se están moviendo. Si uno piensa en el problema de decir, hombre, son tantas que yo puedo considerar que están distribuidas en todo el espacio. Entonces, la característica es, naturalmente, ρ, la densidad volumétrica de carga. ¿Qué sustituye a qué? A NQ, claro. Eso tiene las mismas dimensiones que ρ, efectivamente. Es decir, que en este caso el vector densidad de corriente no es nada más que ρ, por la velocidad con la cual se está moviendo la carga en el espacio, que esta expresión ya la había puesto. Simplemente un recordatorio que no es diferente, sino es lo mismo que teníamos en su momento. Yo voy a seguir trabajando con esto todo el tiempo que sea necesario, con cargas puntuales, pero me pasaré a continuación al vector densidad de corriente. Muy bien, estupendo. Eso quiere decir que, vamos a ponernos por aquí, supongamos que la superficie S es perpendicular a VD, entonces la corriente será vector densidad de corriente. Bueno, no, voy a utilizar antes de la intensidad, quitad esto, no necesito esto. Vamos a cogernos ya directamente esta expresión. ¿Cuánto valía la velocidad de desplazamiento? A ver, metémelo. Era Q, M, tau, ¿no? Y un medio, bueno, era por 2, S2, no importa. Es decir, que tenemos aquí 2Q, tendríamos N, Q cuadrado tau, dividido por 2M, por E, esto es vectorial. Bien. Es decir, que con este modelo clásico, sencillo, hemos descubierto una relación entre J, entre la densidad de corriente y el campo eléctrico que mueve esas cargas. Y uno dice, a ver, ¿cómo es esa relación? Todo esto son características del material. N, ¿cuántos portadores por unidad de volumen? ¿Qué tipo de portador? Electrones, el tiempo característico entre choques, la masa,
de los portadores, los electrones, todo eso esto es una constante, estos son constantes que caracterizan el material. El material conductor. Es decir, que yo le puedo dar un nombre. Y ese nombre que le voy a dar es la letra griega sigma. O sea, que tened cuidado ahora, porque sigma, a partir del momento en que yo lo escriba hoy, no es una densidad superficial de carga, sino que se refiere a esto. Y naturalmente recibe un nombre, que es la conductividad. Eléctrica del material. Es decir, nos dice cómo de fácil conduce la electricidad a ese material. Uno dice, efectivamente, si tienes más portadores por unidad de volumen, pues es más conductor. Si cada portador, la carga es mayor, efectivamente, todavía conduces más carga. Si la masa es mayor, entonces decrece la conductividad. Pero todo eso es algo característico de cómo está hecho. ¿Qué unidades tiene? Bueno, iba a dudar un poco, porque claro, las que voy a utilizar ahora, en principio, pero bueno, como ya sabéis cosas, nos resulta extraño que yo utilice ahora el ohmio como unidad en el sistema internacional de resistencia. Yo no he definido en la clase todavía la resistencia. Fijaos que he definido la resistividad, pero no la resistencia. Pero bueno, por poner una de las formas posibles de cuáles son las unidades en el sistema internacional de la conductividad, perdón, dije resistividad, conductividad es ohmio a la menos 1, metro a la menos 1. Bueno, resistividad ahora mismo, a continuación la defino, es la inversa de la conductividad. Es decir, que voy a definir no solo la conductividad sigma, sino la resistividad Rho. Ahora hay que tener cuidado, fijaos, Rho esto es típico, la letra que se utiliza en los libros que es la inversa de la conductividad. Eso quiere decir que en el sistema internacional la resistividad es ohmiometro, ohmio por metro. La conductividad es ohmio a la menos 1 por metro a la menos 1. Y si no me equivoco, yo esa jamás la usé en este momento, pero yo creo que utilizaban para el ohmio menos 1 Siemens. Lo vi en... ¿no? Ah, ¿lo usáis? Fijaos, yo siempre lo hacía con ohmio a la menos 1. O sea que sí se usa así con... Ah, muy bien, genial, estupendo. Muy bien. ¿Y eso sigue siendo la ley de Ohm? ¿Es la ley de Ohm? Ahora le doy un nombre. Esto es la ley. Esta es la ley de Ohm de verdad. Me está dando, fijaos que la ley de Ohm entonces es una ley, es una fórmula vectorial, es una ecuación vectorial, ¿no? Tengo un vector a la izquierda. Bueno, y ahí es donde viene la física. Este es lo más sencillo de lo más sencillo. Porque claro, ahora depende del tipo de material, todos estáis diciendo sigma es un... Y yo mismo os lo he puesto, es que no es... Esto es una constante, es un escalar. Bueno, de eso nada. Eso depende del problema. Esto puede ser una matriz. De tal manera que entonces la ley de Ohm, o sea que si pensáis que desde este momento ya sé más que la ley de Ohm como me las... Pero ya me lo sé todo, cuidado, en eso hay que tener mucha... Yo mismo, yo no me lo sé todo, ni muchísimo menos. Pero por eso digo, mucho cuidado con eso. Si uno dice, tienen la misma dirección y el mismo sentido, es lo que me está diciendo esto. Eso, naturalmente, si sigma no es una matriz. ¿Y cuándo es una matriz? Amigo, cuando el comportamiento no es isótropo. Es decir, que en determinadas direcciones del espacio... ¿Y cómo explico yo eso con este modelo? Es que no puedo. ¿Entendéis? Ahora no podría hacerlo, pero sí, lo que tendría que utilizar otras herramientas y llegaríamos a esa conclusión. Es decir, que tendríamos, si esto es un vector de 3 componentes, esto de 3 componentes, esta sería sigma una matriz de 3×3, que sería simétrica, eso sí.
Pero bueno, por otro lado. Si queréis le digo la microscópica. ¿Cómo llego yo? ¿Habéis visto? No he necesitado nada más que la mecánica básica. La segunda ley de Newton y cómo es la fuerza de Lorentz. Lo que dije, fijaos que os dije, solo necesito las 4 ecuaciones de Maxwell y cómo es la fuerza, es decir, cómo actúan esos campos sobre las cargas, la fuerza de Lorentz. Aquí, como no tengo campo magnético, pues simplemente he puesto Q por E, si no. Vamos a ver, ¿cómo llego a esto, a eso que todo el mundo no sabemos? V igual a I por R. Bueno, pues ahora, por eso he puesto lo de microscópico. Bueno, pues vamos a ver si yo calculo ahora sí el flujo, es decir, la intensidad de corriente, el flujo de la densidad de corriente a través de una superficie. Tengo aquí otra vez el cable. No tiene por qué ser de sección constante. Y yo cojo una superficie imaginaria, por ejemplo, esa superficie. Y lo hago de tal manera que esa superficie sea perpendicular, sea una sección transversal al cable. Con eso consigo que la velocidad de desplazamiento y la orientación del vector normal a la superficie sean iguales, por lo tanto, el flujo que me va a dar la intensidad de corriente el flujo de la densidad de corriente, lo que me va a dar a través de esta superficie S, lo que me va a dar es la intensidad de corriente. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? J por A. Si esta superficie tiene un área A, pues es J por A. O sea que J teníamos N, Q cuadrado, tau, 2m, ¿no? Por la velocidad de desplazamiento. Bueno, un comentario que yo sabía, estaba pensando, digo, algo se me está escapando que no quería que se me escapase, menos mal. En este momento me he dado cuenta. La ley de Ohm, entonces, ¿qué nos dice? Lo mismo que si uno está pensando aquí en que hay una relación lineal entre la diferencia de potencial, la caída de potencial, vamos a ver, y la intensidad de corriente a través de una constante, que es la resistencia. Aquí la ley de Ohm de verdad, la microscópica, lo que me está diciendo es que hay una relación lineal, ¿no?, entre J, la densidad de corriente, y el campo eléctrico. La misma pregunta que a los de ayer. ¿Es eso cierto? Es decir, que J es lineal con E. Únicamente con las herramientas, exclusivamente con las condiciones del problema y las herramientas que os he dado, que he utilizado yo para estudiar este problema, uno le puede buscar las cosquillas a eso, sí o no, a esa afirmación. De hecho, ya, sabiendo que yo lo he dicho el día de antes, y el tiempo que he tardado entre tal y tal, ya alguno tenía que haberme levantado la mano, aunque solo sea para hacerme la pelota. Eso, esta ley lo que me dice es eso, ¿no? Que hay una relación lineal. ¿Es eso cierto? Con las condiciones del problema que he dado yo. ¿O le veis alguna dificultad? Pero en algunos valores no en todos. No, o sea, yo he llegado a esto, ¿no? Y esto, yo veo a esta ecuación, lo que veo es, pues, naturalmente, que es, no penséis nada, esto es un escalar, que es lineal, ¿no? Si es un escalar, J, proporcional a E. Las condiciones siguen siendo uniforme y... Sí, he dicho, con las condiciones. Ahí, el alumno es... No salgáis ni un milímetro de las condiciones. Es uniforme, estacionario, o sea, que no es... Porque si no, entonces, juego. No sé a qué tipo de profesores estáis acostumbrados. Yo creo que no. Es que no estáis acostumbrados al tipo de profesor, ¿no? ¿Entendéis? Si yo ahora digo y cambio las condiciones, pues, ¿qué valor tiene eso? Ninguna.
En el juego que yo quiero con vosotros mental no tiene ninguno. O sea que las condiciones son a rajatabla, las mismas. ¿Qué dificultad le veis aún así al problema? Yo le vería una muy gorda, que desde luego no va a ser así, que no es lineal. A pesar, me estoy tirando piedras contra mi tejado, a pesar de que esta ley, experimentalmente se ve que sí funciona. Pero con este modelo, fijaos que experimentalmente uno llega a esto y le intenta dar una explicación física con las herramientas. Eso es lo que encontráis en los libros, en particular en el Purcell. ¿Entendéis? Es un modelo clásico bien sencillito. Pero claro, ese modelo uno se tendría que dar cuenta que decir, me estás intentando engañar con un juego de trileros, porque yo le estoy viendo un problema a eso. Que tiene que tener el mismo vector de dirección. No, ahí yo veo... No es lineal la sección. No, pues eso, que no es lineal, ¿por qué no es lineal? A ver. Porque depende del tiempo. ¿Que no es lineal con qué? Que J no es lineal con E porque depende del tiempo. Fijaos, eso es que está leyendo en la pantalla vuestro compañero. ¿Por qué el tiempo? Solo te falta decir por qué el tiempo depende de E. Depende porque el cuanto mayor es, o sea, cuanto Como mayor es es su, acelerado. no, cuanto mayor es su, Depende de la aceleración. Eso no se tarda no hay que tardar ni un segundo. Efectivamente, claro, es que tú me has colado ahí diciendo el tiempo característico. Pero si el campo eléctrico es más intenso, la aceleración es mayor, por lo tanto, el tiempo que va a tardar en chocar con el nodo va a ser menor. Es decir, que en ese tau, implícitamente, necesito también calcular. Depende explícitamente del campo eléctrico que estés usando. Ya está. Con ese problema uno diría, esto, Miguel, ya no es... Fijaos cómo os he intentado engañar poniéndole todo nombre, incluso hubo un momento, en ese momento dije, les voy a engañar, es decir, todos son características del material, N, Q, tau, M. Claro, pero en ese momento ya tenía que haber saltado la alarma tau, es un tiempo, el tiempo que tarda en chocar, en promedio, y eso va a depender de cómo es la aceleración. Por lo tanto, de característico nada. Característico del material no, dependerá también de cuál es el campo eléctrico que tú pongas. Ese es el problema. ¿Entendido? Bueno, una vez dicho eso, ¿qué quiero decir? ¿Entendéis ahora qué es lo que significa si yo no lo digo? Bueno, si no lo digo, que gano tiempo para decir otras cosas. ¿Vale? Por lo tanto, tenéis que estar contentos porque entonces digo menos, que habrá que aprenderse. Pero a mí me interesa más que penséis que si uno se aprende esto de memoria, no hay ningún problema, siempre y cuando entienda de por dónde vienen los tiros y que le encuentre las dificultades. Porque en cuanto cambian ya veis, lo de cambio las, ¿no? Entonces ya el problema pues cambia. Ahora yo mismo tengo que decir, a pesar de eso, funciona. ¿Entendido? A pesar de que este sigma depende de tau y tau depende de E, con la física clásica, ya no sería lineal, por lo tanto la ley de Ohm ya fallaría, y entonces tendríamos pues, que buscarnos la vida. A pesar de eso, y ahí la respuesta es, lamentablemente es que el problema no es de física clásica, es de física cuántica. Porque ya estamos a unas distancias, aún así valida. Y se puede comprobar experimentalmente. Y darle una explicación con otro tipo de herramientas. Bien, perdón, porque justo me acordé aquí cuando estábamos haciendo esto. Bueno, estábamos ahora calculando la intensidad, es decir, el flujo de la densidad de corriente, es decir, que tengo que I es igual a J por A. Es decir, que yo podría sustituir J por I por A, dividido por A. Ahí vendría otra cosa, si yo ahora mismo, fijaos, hago en la ley de Ohm y sustituyo ya I por A.
¿no? Aquí a la izquierda, y ahora me ocuparé de lo de la derecha. Y eso no suena bien. No suena bien ¿en qué sentido? En que tú estás sustituyendo un vector por un escalar. Y eso no suena nada bien. ¿Está eso claro? Ahí es donde tenéis que hacer sangre con el profe. Y ayer, se lo dije a los de ayer, ¿no? Lo de la peli. Cuando pienso en eso, decir, la diversión de los alumnos tiene que ser clavarle la navaja. Eso es broma, ¿eh? Que estoy grabándolo. El cuchillo, girar el cuchillo, ¿no? Dentro de la carne para que sufra y eso, ¿no? Como digo, que me caiga mi sudor frío por las preguntas, eso es lo que es, ¿no? Ahí en ese momento pienso en la película de Salvar al soldado Ryan, cuando mata el alemán al americano ese en la casa. ¿La habéis visto? ¿No? Ese momento, ¿no lo habéis visto, la del soldado de Spielberg? Antes de, todavía es más interesante que la física, el cine, ¿no? Que es muy dura esa escena. Bueno, pues eso, pienso, no sé por qué relaciono eso de hacerme daño a mí con el cuchillo con esa escena, de clavar el cuchillo. Bueno, no pasa nada, porque si esto es cierto para esos dos vectores, por supuesto, significa que la dirección es la misma, que el sentido es el mismo, siempre que esto sea un escalar, y el módulo tiene que ser el mismo. Es decir, que aquí estoy usando que en módulo se cumple esto. ¿Vale? Y ahora sí. Bueno, estoy poniendo. Bueno, ¿y qué hago con E? Con E. Bueno, pues ahora voy a hacer, me he fijado en una superficie, ahora me voy a fijar en lo que ocurre a lo largo de un camino, es decir, me fijo en este punto, ¿no? Y voy a hacer la integral de camino desde este punto, desde el 1 hasta el 2. Ahí he puesto el cable un poco curvado, lo cual fastidiaría un poco que el campo eléctrico sea uniforme. Olvidad, ya he quitado eso, no os preocupéis por eso. Y hago, para que os resulte más fácil, escojo un camino entre 1 y 2 que sea una línea de corriente. De tal manera que ahora si yo hago la integral de camino, a través de este camino C, desde 1 hasta 2, de E por diferencial de L, pues entonces, ¿qué es lo que tendría? Claro, si el camino tiene la misma dirección que es un producto escalar, módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman, 0, por lo tanto es 1, esto significará que para ese camino es E por diferencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero estamos suponiendo que es el mismo en todos los puntos del espacio, es decir, que eso es constante, sale fuera de la integral. Es decir, que tendría aquí esto. Es decir, que aquí tendría la longitud de ese camino. O sea, que aquí teníamos, ¿no?, el portador Q, E. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Si yo estoy haciendo este cálculo, ¿cómo es el potencial en 1 comparado con 2? Es decir, ¿cómo es? O mejor dicho, ya que pongo el final el 2, ¿cómo es V2 menos V1? ¿Positivo, negativo o 0? Negativo. Fijaos, si yo cojo una línea de corriente y me muevo con el campo, entonces me estoy moviendo siempre a puntos con potencial electrostático menor. Por eso dibujé aquí, dije, lo voy a dibujar para no jugar en sucio con ellos, que vean claramente, me estoy moviendo desde 1 hasta 2 a favor del campo, sobre una línea del campo. Efectivamente esto tiene que ser negativo por narices. Curioso, porque aquí en el cálculo parece que yo he hecho aquí el cálculo y esto sale positivo, ¿no? He dicho módulo de uno, módulo del otro, por el coseno de 0, que es 1, y eso entonces es positivo. Ostras, simplemente no se os olvide que la definición de diferencia de potencial, V2 menos V1, viene dado por menos E
por diferencial de L, menos este. Esto es importante a la hora de resolver circuitos en lo siguiente, porque uno va a suponer en una rama, en un elemento del circuito, va a suponer cómo se mueven los portadores, o bien puede pensarlo cómo está actuando el campo eléctrico. Si yo me muevo, entonces yo voy a suponer que el campo eléctrico en una rama en un elemento del circuito tiene un sentido, me voy a mover, si me muevo en el sentido del campo eléctrico, el camino, claro, voy a recorrer, tengo que decir en qué sentido voy a recorrer el camino, regla de las mallas, cómo me muevo, si es horario o antihorario. Entonces, si me muevo con el campo, el potencial decrece. ¿En qué cantidad decrece? ¿O en qué cantidad cae? E por L. ¿No? Y entonces ese va a ser el convenio. Si yo me muevo con el campo, entonces caerá el potencial en una cantidad. Esto es, ahora pongo entonces el módulo. Esto es E por L. Yo voy a llamar, fijaos, la caída de potencial, por eso he puesto el módulo, le voy a dar la letra V. La caída de potencial entre 1 y 2 es V. Eso quiere decir que entonces tengo que V es igual a E por L, es decir, que puedo despejar E, V dividido por L, y ahora me vuelvo otra vez a la ley de Ohm. Tenía ya en módulos J sigma por L. Había puesto I dividido por A para J, y aquí tendré sigma V dividido por L. ¿Vale? Es decir, que puedo pasar estas constantes, o despejar, dejar a un lado de la igualdad la caída de potencial, y tendré L dividido por sigma A por I. Si yo en vez de utilizar la conductividad utilizo la resistividad, pues tendré L ρ A por I. Y a todo esto, fijaos que ahí lo que estoy ya diciendo no solo ρ, o sea, la resistividad, me caracteriza el tipo de material. Pero claro, cuánto material tengo viene dado por, oye, el cable es de una sección transversal tal, A, de área A. ¿Qué longitud de cable has cogido? L. Que ya no es solo qué tipo de material, sino cómo lo estás construyendo. Y esto recibe naturalmente R, la resistencia. V igual a R por I. Es decir, que la resistencia viene dado por L ρ dividido por A para este caso tan sencillo que estoy cogiendo. Un tubo, un cable de sección transversal constante de área A, de longitud L, la resistencia equivalente es esa. Bien, por supuesto, si esto es en ohmios, pues ahí podéis deducir naturalmente de dónde salía que ρ viene ohmios por metro y que sigma en ohmios a la menos 1 por metros cúbicos. Bien. Un problema rápido. Un problema rápido.